Bienvenidos a un futuro con esperanza. ¿Cómo están hoy? Hoy hay un tema muy especial que viene del corazón de Dios a nuestro corazón. El tema de hoy es un tema bastante sensible, delicado, porque vamos a hablar acerca de qué ocurre cuando una persona muere. ¿Dónde están nuestros amados muertos? ¿Será que hay esperanza más allá de la tumba? Todos hemos perdido o estamos de duelo por algún familiar. Pero quiero decirte esta tarde que la palabra de Dios nos trae esperanza, una esperanza segura, porque el Señor siempre dice la verdad. Pregunto en esta tarde, ¿estás listo a recibir un rayito más de luz de la palabra de Dios? ¿Y estás listo a caminar en esa luz? Oremos. Padre Celestial, llegó el momento de escuchar tu voz a través de tu palabra. Unge mis labios, mi mente en esta hora para que tu mensaje llegue claro a cada corazón. Danos oídos atentos y corazones dispuestos a seguirte, a escucharte y a andar en la luz. Bendícenos en esta hora a cada uno de los televidentes, que la audiencia de 3ABN Latino, la audiencia de Loma Linda Broadcasting Network, Radio Sol, Radio Paraíso y Internet. Bendice a cada persona en este momento. Danos tu luz y ayúdanos a caminar en tu luz en el nombre de Jesús. Amén. Cada vez que tu corazón late, 2 personas mueren en el mundo. Al terminar esta reunión, unos 7,200 habrán muerto. Al terminar el día, más de 150,000 personas habrán pasado el descanso. Y al cerrar el año, más de 55 millones de personas habrán expirado. Este mundo se ha vuelto un río de lágrimas, un mar de lágrimas, un niño que llora por su juguete roto, un padre, una madre que lloran ante el ataúd de su bebito que falleció a los pocos días o meses. Un médico que le anuncia al familiar: miren, lo sentimos, hicimos todo lo que pudimos. Dolor, sufrimiento, ríos de lágrimas. Este mundo se ha vuelto como un vasto cementerio. Y nos preguntamos, como el patriarca Job en Job 14:14, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Una gran pregunta. Una pregunta que ha inquietado a los seres humanos a través de los siglos. ¿Dónde ir por respuesta a las grandes preguntas de la vida? Al libro de las respuestas, la palabra de Dios. Hace un tiempo atrás fui invitado a un funeral donde parte de la familia era de una iglesia y parte de la familia era de otra iglesia. Así que había 2 predicadores y pasó un predicador y anuncia a las personas: amigos, no estén tristes. Nuestro hermano ya pasó a mejor vida, ya está con el Señor. Así que alégrense, Él nos está mirando. Así que no hay nada por qué entristecerse, Él ya está con el Señor. Y la gente decía: amén, amén. Un grupo de personas. Terminó la predicación y luego pasa otro predicador, abre la palabra de Dios y dice: amigos, aquí el Señor nos dice lo siguiente: los muertos nada saben. Nuestro hermano descansa y allí permanecerá en su tumba hasta que el Señor Jesús venga. Y el otro grupo comenzó a decir: amén, amén. Y mis amados, cuando terminó ese funeral, vi a la gente tan confundida porque no sabían dónde estaba este amigo, si estaba allá o estaba aquí o dónde estaba. Y déjenme decirles que yo estaría igualmente confundido si no supiese lo que dice la palabra de Dios. Gracias a Dios que el Señor es claro en cuanto a esto, porque Jesús siempre nos dice la verdad. El tema de esta noche: esperanza más allá de la tumba. ¿Qué ocurre cuando una persona muere? ¿Podemos comunicarnos con nuestros seres amados muertos? ¿Dónde ir por respuesta a estas grandes preguntas? Al libro de las respuestas, la palabra de Dios. O sea que en esta noche lo más importante es: ¿qué nos dice Jesús en su palabra? Esa es la gran pregunta que debemos hacernos. ¿Qué nos dice Jesús? Y vamos al Santo Libro, al libro de los comienzos. Y tenemos en Génesis capítulo 2:7 el relato bíblico de cómo fuimos creados. Y dice así la Escritura:
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué cosa? Aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Mira qué interesante. Dos elementos se juntan. El Señor toma del polvo de la tierra. De paso, tú y yo somos hechos del polvo de la tierra. Tenemos los mismos elementos del polvo de la tierra. Yo no creo lo que la tradición dice, que Dios hizo un muñeco de lodo, de arcilla, y que después, no, hermanos, no fuimos hechos de arcilla ni de lodo. Fuimos hechos de carne y hueso, un ser perfecto a la imagen de Dios. Pero faltaba algo, faltaba vida, y eso es algo que solamente el Creador podía dar. Allí estaban esos ojos que no podían ver, ese corazón que estaba detenido, esa sangre que no fluía, esos nervios a punto de accionar, pero le faltaba algo. Todos esos oídos listos, todos los sentidos listos a funcionar. Fueron creado el ser humano, nuestro cuerpo, para vivir, para accionar, para pensar. No podía porque faltaba, ¿qué cosa? El aliento de vida, el soplo de vida. Y el autor de la vida sopla y da ese aliento de vida, y esos dos elementos se juntan y dan un ser viviente, una persona viviente. Y volviendo al punto de que somos polvo, ¿sabes? Nosotros tenemos los mismos elementos que están en el polvo de la tierra. Tenemos agua. La mayoría de nuestro cuerpo está formado por agua. Si nos quitan todo el agua, quedaríamos un montoncito así pequeñito, porque somos alrededor del 60-70% agua. O sea que somos como la sandía, ¿no es cierto? Claro, algunos más redonditos que otros, pero somos hechos de agua. Tenemos hierro, magnesio, potasio, calcio, los mismos elementos que encontramos en el polvo de la tierra. Y el Señor toma esos elementos, hace un cuerpo perfecto, pero le falta lo principal, algo que solamente el Creador puede dar. Y sopla, y ahora ese corazón comienza a latir, los ojos a ver, la mente a razonar, las neuronas a trabajar, la sangre a circular. Y ahora llega a ser una persona, ser viviente o alma viviente. Si yo digo en esta hora, aquí hay 1800 almas, ¿qué estoy diciendo? ¿Será que hay 1800 cosas que andan flotando por allí? No, estamos hablando de personas, porque la palabra alma en las Escrituras quiere decir persona, ser viviente. El ser humano eres tú, soy yo. Así que el Señor forma al ser humano de esa manera. Dos elementos, mira qué interesante. Dios no le pone un alma a la persona, sino que el alma es el conjunto del polvo de la tierra, ese cuerpo inerte más el soplo de vida, y da un alma viviente, ser viviente o persona viviente. Y vamos a repasar esto rápidamente, una vista tras otra. O sea que polvo más el espíritu o aliento de vida da ¿qué cosa? Un alma viviente o ser viviente. Luego tenemos los elementos de la tierra más la respiración, da ¿qué cosa? Un cuerpo vivo, un ser vivo. Y la muerte, mis amados, es justamente el proceso inverso a la creación. La muerte es la creación en reversa. En otras palabras, los elementos de la tierra menos la respiración dan ¿qué cosa? Un cuerpo muerto. O sea que la persona ya no existe, vuelve todo a punto cero como era al comienzo. Vamos a repasar esto de otra manera, porque esto tiene que quedar claro en nuestras mentes y corazones. De otra manera estaremos expuestos de par en par para el mayor engaño que el enemigo ha estado fraguando a través de los siglos. Vamos a esta figura, el polvo que es el cuerpo, ¿no es cierto? Más el soplo, el aliento o espíritu de vida, son las mismas palabras, se unen y dan ¿qué cosa? Un alma viviente, ser o persona viviente. Ahora nota, el ser humano está hecho de dos elementos. Dios no le puso un alma, sino que el alma, persona, ser o criatura viviente, es el resultado de la unión del cuerpo y el soplo de vida. ¿Queda claro esto hasta aquí? ¿O lo repetimos una vez más? Amigos, yo quiero repetir vez tras vez esto, porque dicen los psicólogos, los pedagogos, que para que una verdad quede grabada en la mente de una persona tiene que ser repetida entre 21 a 22 veces. Pero para que un error, una mentira o un chisme lo creamos, hace falta solamente una vez.
Y si no, ve, te cuentan un chisme y la vecinita te le cuenta a la otra por encima del muro. ¿Sabes que esto pasó y que lo otro? Y y prestamos atención. Y se lo contamos con detalle a la otra persona y hasta le agregamos un poquito, ¿verdad? Algo allí para darle más sabor, ¿no es cierto? Nuestra mente está programada a creer el error. Nuestra mente ya parece que nuestros genes están programados para aceptar más fácil la mentira que la verdad. Pero para que una verdad se grabe necesita ser repetida 21, 22 veces. Y alguien me dice, ¡ay, cómo me cuesta aprender un versículo! ¿Cómo me cuesta recordar lo que dice la Biblia? Pero qué fácil recordamos otras cosas, ¿no es cierto? Por eso, hermanos, nuestra mente tiene que ser reprogramada para decir, Señor, crea en mí un corazón nuevo. Ayúdame a entender, a caminar en tu luz, a aceptar lo que tú dices. Y es un proceso, el Espíritu Santo va dándonos más y más de su luz. Y vamos a ir creciendo en la gracia del Señor. Vamos a ver qué ocurre entonces cuando una persona muere. Vamos al proceso inverso. Tenemos el polvo, que es el cuerpo, menos el aliento o el soplo de vida. ¿Y qué pasa con el alma, el ser o persona viviente? Deja de existir. No existe un alma, no existe ya la persona, porque el alma, persona o ser viviente es el conjunto del cuerpo más el soplo de vida. Deja de existir, vuelve a lo mismo que era antes de ser creado. O como dice la Escritura en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Es claro y dice, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu, o sea, ese aliento, vuelve a Dios que lo dio. Es claro. Ahora la pregunta es, ¿cómo vuelve a Dios? ¿Será que vuelve pensando, razonando? ¿Será que vuelve como un ser humano en alguna, o flotando por allí? No, hermanos, ¿qué ocurre con nuestro cerebro? Ya no piensa. ¿Puede ver una persona muerta? Ya no ve. Ese corazón no late, ya no escucha. O sea que se separan esos elementos y vuelve al punto cero como era antes que el Señor soplase el aliento de vida. Vamos a otra ilustración. El agua. ¿Cuáles son los elementos que componen el agua? H2O, ¿no es cierto? 2 átomos de hidrógeno, que es un gas, más 1 de oxígeno. 2 gases que se juntan y forman ¿qué cosa? Un líquido, el agua. Y están indivisiblemente separados. Y lo que te presenta allí, hermanos, no es la cabecita de Mickey Mouse, aunque así se parece, ¿verdad? Con las 2 orejitas, los átomos de hidrógeno. No. Estos 2 átomos están unidos en 117 grados, unidos por una corriente eléctrica y son inseparables, se juntan y forman el agua. Supongamos que podemos separarlos. Y se separan 2 gases. ¿Qué ocurre con el agua? Deja de ser, no puede haber más agua. Y así es lo que ocurre cuando se separan los elementos que forman el ser humano, el alma viviente, el ser humano o la persona viviente. Y eso es lo que dice el apóstol Santiago, y esto lo dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios siempre nos dice la verdad, ¿no es cierto? Porque dice Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin el espíritu o el aliento está ¿cómo está? No está vivo, está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. En otras palabras, usa una analogía de que cuando se separa el aliento de vida del cuerpo, la persona está muerta. El alma está muerta porque el alma es la persona viviente. Ya no puede seguir existiendo más. Pero todavía yo sé que puede haber en la mente de alguien que piensa, pero ¿qué ocurre con el alma? Porque yo he escuchado que la almita... ¿Quieres saber en esta hora qué ocurre con el alma? ¿De veras quieres saber? Vayamos a la palabra de Dios nuevamente. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Ajústate el cinturón. Aquí va lo que dice el Señor en su palabra. El alma que pecare, ¿cómo sigue? Esa morirá. ¿Qué ocurre con el alma entonces? ¿Vive o muere? ¿Cuántos somos pecadores? Todos. Y la paga del pecado es la muerte. O sea que el alma muere. Y tú puedes decir, pero yo pensé que seguía viviendo. Mis amados, esta no es una verdad nueva que te presento hoy. Esto está en la palabra de Dios hace siglos.
Si tú no lo escuchaste antes, no es culpa del Señor ni mía, sino que allí está en su palabra. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay tanta gente que anda en la oscuridad, en las tinieblas de la tradición, en lugar de seguir la luz de la palabra de Dios. Oh, Dios nos ayuda que hoy la venda sea abierta, quitada de nuestros ojos, para que podamos seguir y escuchar y creer lo que Dios dice en su palabra. Vamos a otro ejemplo. Tenemos una lamparita. Una lámpara fue hecha para alumbrar, ¿no es cierto? Está allí el material, algunas son de tungsteno, otras no sé, de diferentes elementos, pero fueron hechas para alumbrar, pero para que alumbre le hace falta ¿qué cosa? La electricidad. Ahora, se conecta a la electricidad. ¿Y qué ocurre con la lámpara que fue hecha para alumbrar? Da luz, ¿no es cierto? Da luz. Pero si corto la electricidad, pregunto, ¿hacia dónde fue la luz? ¿Dónde va la luz si la apago? A ninguna parte. Sencillamente deja de existir, ya no hay más luz. Así ocurre cuando una persona muere, el aliento se separa del cuerpo, la persona deja de existir, todo vuelve a punto cero como era antes. Y tú te preguntas, pero ¿será que esto es cierto? ¿Será que saben algo nuestros seres amados que han muerto? ¿Será que hay vida más allá de la vida? Vamos a la palabra de Dios en esta noche, a un versículo claro. El versículo que encontramos en Eclesiastés 9:5. Y vamos a repetirlo juntos si estás allí mirando frente a tu televisor, allí en tu iglesia. Vamos a repetir juntos. Comenzamos. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Comenzamos. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesto en olvido. ¿Creemos en esto en esta noche? ¿Quién lo dice? Lo dice Jesús, lo dice Dios, y Dios siempre dice la verdad. Los muertos nada saben. Mis amados, ¿cómo puedo hacer para que esta verdad quede grabada y realmente acuñada en nuestras mentes y corazones? Como dicen los psicólogos, dicen que hay que, y pedagogos dicen que hay que repetir, y yo recién voy 5 veces, necesité 21 veces o 22 veces, ¿no es cierto? Me hace acordar la historia que ocurrió hace años, de aquel DJ o disc jockey en los tiempos cuando se operaban las radios con discos y el sistema era válvulas y a tubos, no era digital como tenemos hoy en día, donde se programa ya por semanas y meses de anticipación con la computadora. En esos tiempos, ¿se acuerdan ustedes las bandejas de los tocadiscos o los disc players, donde se colocaba una agujita magnética y comenzaba el disco a girar? ¿Se acuerdan de eso? Díganme que sí, no me hagan sentir tan viejo, por favor. Mis amados, eran unos discos que tenían ¿se acuerdan los discos de 78 revoluciones? ¿Sí? Que iban así rápidos. Y tenía un canalito, y a veces cuando saltaba la aguja en lo otro o movías el tocadisco, la agujita magnética pasaba al otro canalito y rayaba el disco, y ese disco empezaba a dar la vuelta y vuelta y vuelta. De ahí viene la expresión disco rayado. ¿Se acuerdan de eso? Después salieron los de 45 revoluciones. Y entraban más cantos y más música. Y después los LP, los larga duración, 33 y media revoluciones. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Ahora sí, creo que algunos se acuerdan. Bueno, para la generación joven, déjame explicarte. ¿Qué eran esos discos? Eran unos CDs de este tamaño así. Unos CDs grandotes, que se tocaba con una aguja magnética. Y sabes que estaba el DJ presentando a medianoche en un programa de radio, lo colocaron a medianoche allí por misericordia, ¿verdad? Cuando nadie escuchaba, y lo colocaron. Media hora duraba el programa porque era un LP, y comenzó la música, y luego el predicador. Amigos, bienvenidos al programa esta noche. ¿Qué ocurre con nuestros amados muertos? ¿Hay esperanza más allá de la tumba? Y el versículo de hoy es justamente Eclesiastés 9:5, y comenzó a leer: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Pero el disco estaba rayado misteriosamente allí. Y el operador puso el disco y se fue a fumar un cigarro afuera.
Y el disco siguió repitiendo: los que viven saben de que han de morir, más los muertos nada saben. Que viven saben que han de morir, más los muertos nada saben. Y siguió repitiendo y repitiendo. El caballero fumando un cigarro muy tranquilo afuera. Y en eso suena el teléfono en la cabina. Dice: ¿quién será a esta hora? No hay paz, no puedo fumar un cigarro tranquilo. ¿Quién será a esta hora llamando y escuchando en este pueblo tan pequeño un programa religioso? Y va al teléfono medio molesto y escucha a la otra una dama que dice: señor operador, quiero decirle que ya nos quedó bien claro que los muertos nada saben. Hace 5 minutos está repitiendo y repitiendo. Oh, disculpe, fui y cambió el disco. Hermanos, ¿cómo puedo hacer esta noche para que esta verdad quede clara de que los muertos nada saben? ¿Crees esto en esta noche? ¿De veras? Dios lo dice. Bueno, vamos a hacer la prueba si lo crees o no lo crees. ¿Hay algún valiente aquí en esta noche? ¿O hay algún valiente escuchando por Loma Linda Broadcasting o por 3ABN o por Radio Sol o Radio Paraíso mirando en internet? ¿Hay un valiente en esta noche que estaría dispuesto a visitar el cementerio un viernes 13 a medianoche con luna llena? ¿Hay algún valiente? Yo veo una mano, otra por allí, pero hermanos, si acabamos de leer que los muertos nada saben, quiere decir que entonces el cementerio es el lugar más tranquilo que hay sobre el planeta, ¿no es cierto? Pero yo he escuchado de apariciones y qué. Bueno, hermanos, si hay, ya veremos eso de las apariciones. El cementerio es lo más tranquilo, a menos que haya algún vivo por allí haciendo sus fechorías. Los muertos nada saben. Y si tú y yo no tenemos clara esta verdad, estaremos con las puertas de la mente abiertas de par en par para el mayor engaño de la historia. Algunos comparan esta doctrina bíblica, que algunos consideran la principal, porque si esta doctrina no está clara, todas las demás caen como por efecto dominó. ¿Has visto tú el efecto dominó? Falta que toques una de las fichas nomás cuando las afilas. Tocas una y todas las demás van cayendo una por una. Y si esta verdad no está clara en tu mente y en mi mente, déjame decirte, estaremos expuestos a los mayores errores en el tiempo final. ¿Y de qué habrá valido el sacrificio de Jesús? O que se te predique y te emociones, si Jesús te arregla tus problemas, si Jesús te salva, y cuando llega el tiempo final, el enemigo te engaña con el mayor engaño que ha estado fraguando a través de los siglos. Es importante escuchar toda la palabra de Dios. Es importante estar expuestos a toda la palabra de Dios. Es importante que estos mensajes lleguen en forma pública y no solamente una parte de las buenas nuevas, porque las buenas nuevas son que los muertos nada saben, pero sí pronto sabrán, porque Jesús dará vida eterna si habrá la gran resurrección de los siglos. Mis amados, ¿de qué va? Mira el efecto, cómo ocurre. Si pensamos que hay algo que sigue viviendo después de la muerte, y cuando al morir la persona ya recibió la recompensa en la gloria, ¿para qué entonces la venida de Jesús? ¿Para qué va a venir Jesús a esta tierra si ya están allá con el Señor? Entonces, ¿para qué un juicio si ya recibieron la recompensa o el castigo? Y así, una tras otra, las doctrinas van a ir cayendo si no tenemos esto bien claro. Es por eso que algunos estudios bíblicos comienzan con este estudio bíblico, con este estudio, porque si esto está claro, entonces los demás temas bíblicos cobran importancia. Un par de versículos bíblicos, Salmo 115, 17. Aquí lo tenemos, Salmo 115, 17. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos desciendan al silencio. ¿Alaban los muertos al Señor? La Biblia dice no alaban. Y tú puedes decir, pero yo pensaba que estaban alabando. Hermanos, hay muchas cosas que la palabra de Dios nos trae luz y nos aclara. Y allí se prueba nuestra sinceridad. Yo sé que es un tema delicado. Yo sé que alguien que está con su corazón dolorido hoy por ese ser querido que está extrañando, ese vacío tremendo que dejó en el hogar. Alguien hoy está preguntándose, ¿estará él gozando ya con el Señor? Hermanos, yo tengo algo glorioso para presentarte hoy, la pura verdad acerca de lo que Dios dice
¿Dónde están nuestros amados muertos y la esperanza gloriosa que hay en lo que dice el Señor en su palabra? No alaban al Señor. No saben porque los muertos nada saben. Es más, ¿sabes tú que la Biblia usa la palabra alma alrededor de 1500 veces? Y ni una sola vez menciona que el alma es inmortal. Solamente Dios es inmortal. Y vamos a un versículo bíblico de 1 Timoteo capítulo 6 versículo 15. Nos dice la palabra de Dios: el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. ¿Quién es el único inmortal? Dios. Pero un día, si creemos en Jesús y aceptamos su palabra, mis amigos, Dios nos ha de conferir la inmortalidad. Lo que perdimos cuando fuimos engañados por esta misma mentira que estamos tratando de aclarar, que perdimos en el jardín del Edén, por creer la voz de Jesús, gozaremos de la vida eterna. El Señor restaurará todas las cosas que perdimos por esa primera mentira que el diablo dijo, que sí van a seguir viviendo, no van a morir. El único inmortal es Dios, pero si creemos en Él, pronto Él nos va a dar la inmortalidad para que vivamos para siempre con Él. Mis amados, la pregunta es: ¿de dónde viene entonces la teoría de que el alma es inmortal? ¿De dónde sacamos eso? ¿Dónde apareció en algún momento de la historia de que el alma es inmortal? No de la palabra de Dios, por supuesto. Eso viene de alguna mentira, no de lo que Dios dice, porque acabamos de leer que los muertos nada saben. ¿De dónde sale entonces eso de que el alma es inmortal? Génesis 3:4. Dijo entonces la serpiente a la mujer: no moriréis. Y la pregunta es: ¿murieron Adán y Eva? Mira, mi amado y amada, queridos hermanos, esto es claro. Allí estableció la base en esa primera mentira. Y mira qué curioso, se transformó en serpiente. Él se puede transformar en cualquier cosa con tal de engañar. Así que eso de las apariciones y eso de cosas que aparecen, tal vez una virgen llorando, un Cristo sangrando, ¿piensas que para alguien que se transformó en serpiente y se transforma en cualquier otra cosa, o un ser querido que ha desaparecido y que aparece ahí hablando y tocando, hermanos, piensas que para él es difícil hacer eso con tal de seguir engañando y hacernos creer que hay algo que sigue viviendo? Él es tan astuto. Y Adán y Eva le creyeron, y el diablo se habrá reído a carcajadas, y allí comenzaron todos los problemas que hoy acarreamos en el mundo: la muerte, el dolor, la vergüenza, la pobreza, la inseguridad, el cargo de conciencia, todos los males por esa primera mentira. Y si esta verdad no es restaurada en tu mente y corazón, seguirá la humanidad engañada y el diablo haciendo un juguete de los seres humanos basado en esta mentira. De paso, las grandes religiones orientales y aún las religiones cristianas, hermanos, 99.9% creen que hay algo que sigue viviendo después de la muerte. ¿A quién vamos a creer? ¿Lo que Dios dice o lo que dice la serpiente? ¿A quién prefieres creer? Mis amados, Dios es claro en cuanto a esto. Y tú y yo tenemos que tener esto claro en nuestras mentes. Adán y Eva murieron. Entonces, ¿quién mintió? La serpiente mintió. Por eso Jesús dijo en San Juan 8:44: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Lo triste es que hoy la mayor parte de los cristianos prefieren creer la mentira y no la verdad de Dios. Pero pastor, estoy confundido. Hermano, yo estoy abriendo mi corazón a lo que Dios dice en su palabra. No te estoy hablando algo nuevo, sino algo que está en la palabra de Dios hace siglos. Que han habido siglos de oscuridad y siglos de error y siglos de tradición que han suprimido y han eclipsado, por decir la palabra de Dios. Eso es cierto. Pero la verdad de Dios
debe ser restaurada en tu mente y en tu corazón. Sí, Dios siempre dice la verdad. Dice el gran historiador William Gladstone, hablando acerca de cómo entró esta doctrina, dice, la doctrina pagana de la inmortalidad del alma humana, entró por la puerta trasera de la iglesia. Y amigos, entró una época cuando se prohibió la palabra de Dios. Y tú preguntas ahora, ¿qué es eso? ¿Qué son los espíritus del espiritismo? ¿Qué explicación tienen las apariciones? Si los muertos nada saben, ¿por qué adorar a los santos? Mira, podía contarte muchas ilustraciones, pero el tiempo no me alcanza. Estaba visitando una familia en cierta ocasión que me pidió, pastor, venga urgente, porque estamos escuchando ruidos en la casa, el tráiler se mueve, se caen las cosas, se rompen, y yo me levanto, dice el hermano, prende la luz, y prendo la luz, y las cosas están en su lugar, estamos aterrorizados. Y fui a visitarlo y le empecé a hacer preguntas de diagnóstico, y me dicen, oh, pastor, es cierto, sí, ahora recuerdo, estuvimos viendo el sábado pasado en familia la película El Exorcista. Ay, yo me asusté, hermano. Estuve por salir de allí huyendo, porque recuerdo cuando la película El Exorcista salió en la década de los 70. Las máquinas de escribir se encendían solas, las hojas entraban solas, las máquinas seguían escribiendo y mucha gente huyó aterrorizada de los secretarias que escribían los guiones, porque habían fuerzas sobrenaturales. Y apenas salió la película, ganó todos los Óscares de la Academia. El diablo estaba interesado en lanzar al mundo esa gran película que fue el comienzo de la gran obra de espiritismo moderno, digamos, en el mundo de cineasta. Y luego salió Damián y la profecía, y después una cantidad de cosas más terribles. Y comparado a lo que hoy sale con Harry Potter y otras más, a eso parece película de niños, El Exorcista. Pero hermanos, el diablo está detrás del negocio del entretenimiento. Y yo dije, hermanos, ustedes están aquí ante fuerzas sobrenaturales, yo no tengo nada que hacer acá. Pastor, no se vaya, ayúdenos. Y yo les dije, hermanos, ustedes tienen que invitar a los ángeles de Dios a su hogar. Ahí me vino en la mente dos cosas. Les dejé un trabajo. Dije, hermano, usted comience cada mañana con su familia, reúnalos, y antes de salir a la escuela, antes de ir al trabajo, lean un capítulo del libro El Camino a Cristo. Léanlo, oren, recen, háganlo, pero hablen con Dios, digan, Dios, envía a tus ángeles para que estén con nosotros. ¿Y sabes qué? Le digo, antes de acostarte, abre tu Biblia en lugar de ver la última película o el último programa especial de Dios. Mira, lee el Salmo 91. Me acordé lo que dice la profetisa del pueblo de Dios para el último tiempo, Elena de White. Dice que el Salmo 91 es la porción más temida por el enemigo de las Escrituras, porque allí está la protección de Dios para su pueblo en el tiempo del fin. Lee el Salmo 91 con tu familia y vayan a dormir en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Y pasaron los días y le pregunto, hermano, ¿cómo van las cosas? Pastor, respiramos la paz del cielo en nuestro hogar, nunca más esos ruidos y cosas raras. Yo digo, ¿sabes qué? Llena tu mente, tu hogar con las cosas de Dios. Mis amados, hay apariciones, hay cosas que el diablo busca para hacernos creer que hay algo que sigue viviendo. Y eres especialista en mentiras. Ve a la palabra de Dios. Ven conmigo a la historia esta que conmovió al mundo. Ocurrió en la década de los 60, los comienzos del 70, la guerra de Vietnam. Allí encontramos a un joven llamado Dwight Reynolds. Él fue llevado a Vietnam. Le tocó ser elegido, así como se elegían a muchos jóvenes en esa época, la mamá adventista del séptimo día en el estado de Pensilvania. Le dijo, Dwight, prométeme que me vas a escribir todas las semanas. Mamá, te lo prometo, no te preocupes, que la iglesia ore por mí. Él no era adventista, pero su mamá era. Él tenía el conocimiento, creció en un hogar adventista, pero se había separado en su juventud. Y ahora se iba a Vietnam, el lugar más peligroso del planeta en ese momento. Y la mamá orando y la iglesia orando. Y las cartas comenzaron a llegar cada semana. Y carta va y carta viene. Dwight, estamos orando por ti. Mamá, sigan orando porque la guerra es terrible. Estamos aquí al lado del río Mekong. Estamos entre los arrozales, entre las selvas. Las balas zumban por nuestras cabezas. Mamá, sigan orando. Sabemos que las oraciones nos protegen. Un día las cartas dejaron de llegar. La señora se preocupó y pensó que algo extraño estaba pasando. Se acerca un vehículo del ejército. Ella mira por la ventana
Viene un capellán con una bandera doblada, toca en la puerta junto con otro oficial. Dice: señora, I'm sorry, lo sentimos. Su hijo ha sido perdido en batalla. La señora no quería recibir esa bandera. Estaba tan angustiada, su único hijo. Y ahora perdido en batalla. Señor, ¿por qué permitiste que Dwight, mi único hijo, muera? La señora vivía sola, era su único hijo. Colocó la bandera frente a la casa, símbolo que un hijo de la patria había pasado al descanso. Entre semana, una vecina la encuentra en camino al mercado y dice: señora Reynolds, ¿es cierto lo de...? Sí, es cierto. Señora, venga a tal lugar, porque nosotros nos reunimos una vez por semana y hablamos con nuestros seres amados que han muerto. Y enseguida le vino a la mente el versículo: los muertos nada saben. Dice: no, gracias. Rechazó. Pero la siguiente semana se encuentra otra vez con la señora. Y la señora le dice: señora Reynolds, quiero decirle que la semana pasada, cuando usted se negó a venir, apareció su hijo Dwight. Y estuvo allí en la reunión y está muy triste porque usted se negó a estar en la reunión y él quiere hablar con usted. Y la señora, que amaba tanto a Dwight, comenzó a dudar. Y comenzó a dudar, y las dudas entraron en su corazón y aceptó ir a una reunión. Y cuando llega a ese lugar, no era otra cosa que una sesión espiritista. Y a media luz, allí escucha una voz, una forma que se presenta. Escucha voces, una voz conocida. Y se acerca y le hace preguntas. Y estuvieron conversando por 2 horas. Y cuando salió de ese lugar, tuvo la certeza que era Dwight y no era otro, porque habían hablado cosas que solamente ellos dos sabían. Y así siguió semana tras semana hablando con su supuesto hijo. Meses más tarde, un día viernes, no era martes, ocurre que suena el timbre de la casa. Abre la puerta y ahí estaba Dwight Reynolds en carne y hueso, con su uniforme planchado. Y dice: mamá. Y la señora se asusta y dice: Dwight, ¿qué haces aquí? Hoy es viernes, hoy no es martes, ¿qué haces aquí? Estaba retrocediendo y Dwight totalmente confundido: mamá, ¿qué estás diciendo? ¿No estás contenta que regresé? Pero Dwight, ¿eres tú? ¿Cómo es esto? Totalmente confundida. Y Dwight le cuenta la historia: mamá, esto es lo que ocurrió. Nos perdimos con nuestro comando en las selvas. Estuvimos luchando sin radio, perdimos todo allí en los pantanos, en el río. Perdimos y estuvimos arrastrándonos en la noche para poder encontrar el lugar donde estábamos. Y después de semanas de sobrevivir en la selva, llegamos finalmente al comando y el comandante dice: estamos felices, muchachos, que hayan regresado. Los dábamos por muertos, es más, los dimos por muertos y ya anunciamos a sus familiares de que ustedes fueron perdidos en acción. Y ¿ahora qué podemos hacer? Ya los dimos de baja aquí y ya anunciamos allá, así que tomen su pertenencia y váyanse a sus hogares. Y cuando la señora escucha esto, que Dwight no había muerto, sino que se habían perdido, por eso las cartas no habían llegado, se hace la pregunta: entonces, ¿con quién es que yo he estado hablando durante todos estos meses? Mis amados, la Biblia nos habla de esto. Dice: son espíritus, dice Apocalipsis 16:14, pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. El diablo sabe cuál es nuestro momento vulnerable. El diablo sabe explotar esos momentos para hacernos creer que hay algo que sigue viviendo más allá de la muerte, más allá de la tumba. Mira, algunos se asombran cuando presento esta fotografía y tendremos que hacer pronto una serie documental sobre las 7 iglesias. Allí está la casa y la tumba de la Virgen María. Allí descansa, porque los muertos nada saben. Allí cerquita al lado está la tumba de San Juan en Éfeso, Turquía. Está descansando, no ascendió al cielo, porque los muertos nada saben. Pero aquí viene lo glorioso: murieron en la esperanza gloriosa de la resurrección.
Y mis amados, no es al momento de morir cuando una persona recibe la recompensa. Primero hay un juicio y después vendrá la recompensa o el castigo. Y aquí están los textos bíblicos. San Mateo 16, 27. Dice la palabra de Dios, Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces, ahí está, entonces pagará cada uno conforme a sus obras. No es al momento de morir, es cuando el Señor Jesús venga. Primero hay un juicio. Y luego dice Mateo 13:40, Jesús siempre dice la verdad, y esto es lo que Él dijo: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será cuando, al fin del siglo. Hay un fuego, pero está en el futuro, no ahora cuando una persona muere. El lago de fuego o infierno ardiente de Apocalipsis 20 está en el futuro. Es más, cuando una persona muere no cae al fuego, sino que dice la Biblia que el fuego caerá encima. Y veamos Apocalipsis 29, dice la Escritura en el tiempo final, que de Dios descendió, ¿qué cosa? Descendió fuego del cielo y los consumió. O sea que el fuego viene de arriba, esto está en el futuro. Y ese infierno ardiente fue creado para el diablo y sus ángeles. Y el diablo ha hecho creer que Dios es malo y está haciendo quemar a las personas. Qué astuto es el enemigo. ¿Por qué le hemos creído? ¿Y por qué se sigue predicando eso hoy todavía? La misma mentira del comienzo que nos ha traído todos los males a través de la historia. Oh, el Señor tenga misericordia de nosotros. Que su palabra nos alumbre el camino. Había más historias, pero vamos a cortar porque el tiempo está finalizando, hermanos. Lo interesante es que Dios dice: moriréis. Pero ¿qué dice el enemigo? ¿Qué dice la tradición? No moriréis. Dios dice: segunda venida, será visible, personal. La tradición dice: no, es un rapto secreto. Dios dice: sábado. Y por otro lado, no es el domingo. El bautismo es por inmersión, no que es con unas gotitas de agua. Que la salvación es por gracia, no que es por obras. Hermanos, por cada verdad bíblica el diablo ha puesto una falsa verdad. Y hoy el mundo está creyendo una falsa verdad en lugar de creer la palabra de Dios. Y tú dices: bueno, que en cuanto al ladrón en la cruz, es muy interesante esto. ¿Qué ocurrió con rico Lázaro? Mira el ladrón en la cruz, versículo 43 de Lucas 23. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y algunos dicen: ahí está, moría y se iba al cielo. No. Mira lo que ocurrió con este versículo cuando fue traducido en los años 1400, cuando se prohibía la Biblia. Esa palabra que aparece en aquel versículo dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy, la palabra que no está en el original, estarás conmigo en el paraíso. Vamos a permanecer con esta vista un momento en la pantalla. De cierto te digo, ¿cuándo? Hoy mientras estás muriendo, hoy te digo, estarás. ¿Qué tiempo es ese? Futuro. ¿Y qué contestó el ladrón? En el siguiente versículo vemos: Señor, acuérdate de mí, ¿cuándo? Cuando vengas en tu reino. Aún el ladrón tenía la teología correcta. Mis amados, tenemos que ir cerrando, pero déjame decirte, hoy es cierto que los muertos nada saben, pero muy pronto Jesús dice: yo estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y de la sepultura o del Hades. ¿No es esto maravilloso? No es el diablo, no es San Pedro, es Jesús que tiene la llave. Y Jesús abrió la tumba, y Jesús va a abrir las tumbas, porque Él es un Dios vivo, el Dios de lo imposible. Y pronto sonará la trompeta en su segunda venida, y los muertos se levantarán y saldrán de sus tumbas como popcorn, como palomitas de maíz, bla, bla, saliendo a la voz poderosa. Se tocará trompeta, el mismo, con voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. Descenderá del cielo Jesús, dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es nuestra esperanza. Vamos a encontrarnos con nuestros queridos, porque los hijos de Dios nunca se ven por última vez. Habrá un reencuentro, y pronto ante el universo se exclamará y sonará la nota de triunfo por todo el universo. Y está el apóstol Pablo, lo vio en visión, 1 Corintios 15, 53 al 55. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
mis amados, se acerca el momento glorioso del regreso de Jesús. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el Jesús que viene pronto. No tenemos que creer las mentiras del enemigo, sino creer toda la verdad de la palabra de Dios. Por eso el apóstol llama la venida de Jesús la esperanza bienaventurada, porque será el momento cuando se mostrará ante el universo que Dios es justo, es verdadero, es amor, y los que han muerto con la esperanza en Jesús se han de levantar. Sí, hoy, mis amados, tenemos esta bendita esperanza. Jesús viene pronto. Yo quisiera que esta esperanza alumbre tu corazón esta noche. Yo quisiera que más allá de las lágrimas, tú sepas que hay un Jesús que también sufre por ti y que ha hecho planes para terminar con la muerte, que ha hecho planes para terminar con el dolor y el sufrimiento. Pronto se acabará este paréntesis de dolor. Jesús vendrá. Entonces podremos estar con Él para siempre. ¿Tienes tú esta esperanza esta noche? ¿Agradeces a Dios por decirnos claramente lo que ocurre cuando una persona muere en su palabra? ¿Agradeces a Dios que hay una esperanza bendita? Mis amados, te invito a orar en esta hora. Padre Celestial, ven a este corazón que te necesita. Gracias por darnos esperanza. Cuando venga tu Hijo en gloria, queremos estar listos para encontrarnos con Él, en nuestros seres amados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.